Europeo que dicen una realidad que cualquier jurista sabe, y es que es una vergüenza cómo se regula en la ley de enjuiciamiento civil el procedimiento de ejecución hipotecaria y la indefensión a la que es condenado un consumidor que no puede alegar frente a la entidad financiera más que dos excepciones procesales muy limitadas, y que de no ser así se tiene que ir a un procedimiento declarativo a pelearse con la entidad financiera y mientras tanto pierde su vivienda. Esto es una realidad, lo sabe cualquiera que se haya dedicado a la actividad profesional, esto es así, y el Tribunal Superior Europeo lo que ha hecho es sacarle las vergüenzas a la legislación española en esta materia. Pero no lo hizo ningún gobierno, lo hizo un particular que llegó hasta donde tenía que llegar porque se lo pudo permitir y consiguió ese fallo de los tribunales europeos. Y por otra parte, la sentencia, la del 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo. Otro particular que se defiende y que acude al tribunal y llega hasta el Tribunal Supremo y obtiene una sentencia que tampoco es nada del otro mundo, porque en fin, dice que determinadas cláusulas suelo son abusivas, pero bueno, tampoco es que el Tribunal Supremo se haya mojado excesivamente, Esta es la realidad. Bueno, pues nosotros, termino con esta primera intervención, luego si quieren puedo ahondar más en la materia. Se nos abre una puerta. Se nos abre una puerta porque varias asociaciones de consumidores, aquí hay que reconocer el trabajo que han hecho Facua a nivel nacional en esta materia, le hacen una consulta al Banco de España y le dicen que una vez que ha recaído la sentencia del Tribunal Supremo, le exige que intervenga y que haga algo para acabar con las cláusulas suelo, que ya está claro que son nulas, o casi todas. Luego ha habido un auto aclaratorio por parte del Supremo para interpretar una sentencia que tiene más de 100 folios. Bueno, entonces el Banco de España le dice que no puede intervenir. Que no puede intervenir porque esto entra dentro del ámbito de las competencias de las autoridades en materia de consumo y que se dirijan a las correspondientes autoridades, en este caso las autonómicas, para resolver esta materia. Y a partir de esa consulta y de esa respuesta del Banco de España es cuando a la Dirección General de Consumo se le abre esta puerta, esta ventana. La estábamos esperando y nos apareció. Porque también es un tema de voluntad política. Es la primera Dirección General de Consumo de España, y ahí está mi jefe de inspectores, está por ahí, Álvaro Cámara, a ver quién es Cámara, y nos atrevimos a hacer algo que ha generado escepticismo. Como decía, esto es imposible, no lo van a hacer, lo estamos haciendo, y a raíz de esa consulta pues hemos puesto en marcha una campaña, la primera campaña que se hace en toda España para inspeccionar a las entidades financieras que operan en Canarias para detectar el uso de cláusulas abusivas en sus contratos. Hemos terminado el muestreo y ahora nos toca, estamos en la fase ahora de revisar todos esos contratos. Hemos encontrado, yo creo que colaboración por parte de todas las entidades financieras a la hora de facilitar los datos, excepto de una, el Banco Popular, que no lo ha querido facilitar y que se ha agarrado a una argumentación jurídica para no facilitarnos los datos, ha sido la única. Pero quiero decirles que al final, detrás de todo esto, ha habido una voluntad de una dirección general, de un gobierno, que ha decidido que si se le abría la ventana podía actuar. Sé que no es mucho, porque al final, cuando detectemos las cláusulas abusivas, según lo establece la ley, tanto la canaria como la nacional, a lo más que podemos aspirar es a imponer una sanción de entre 3.000, quiero recordar, 3.000 y 15.000 euros, que es la sanción máxima que nos podemos permitir en caso de que detectemos cláusulas abusivas, pues se entiende que es una infracción grave y está graduada la sanción. Pero tiene más que la necesidad o el objetivo de sancionar, tiene sobre todo detrás una voluntad de lanzar un mensaje a las entidades financieras en la medida en que podemos, desde las limitaciones legales que tiene la Dirección General, de mandar un mensaje a decirle a las entidades financieras que hemos trazado una línea roja en el suelo y que ya está bien de la impunidad de la que han disfrutado durante todos estos años, y que con las poquitas herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero utilizándolas al máximo que nos permite la ley, vamos a ejercer las competencias a tope en la defensa y en la garantía de los derechos de los usuarios frente a los abusos sistemáticos de las entidades financieras. Y termino diciéndole, esto no tiene que ver con cláusulas suelo, con sentencias del Supremo, es que hay sentencias de hace 10, 12, 9 años que se declaran abusivos, por ejemplo, los intereses que se le aplican a consumidores por descubiertos en cuentas corrientes o por el descubiertos en tarjetas de crédito, que llevan años con sentencias que han declarado nulo por abusivo esos intereses, y las entidades financieras las han mantenido en sus contratos y las siguen aplicando, porque juegan al volumen. Si de 100 consumidores me demandan 2,
me sigue siendo rentable el negocio. Porque saben perfectamente que no las pueden introducir en sus contratos. O sea, que no es una cuestión de ahora, es de hace décadas. Y por último, quiero dar las gracias también y felicitar al Colegio de Notarios, pionero en la defensa. En este caso creo que hay que reconocerlo. Le han llovido las críticas durante estos años en este tipo de materias, y hoy que han dado un paso, me consta además, sincero, por controlar abuso y la utilización de cláusulas opcionales. Quiero dar las gracias porque además, también les adelanto, que este gobierno va a ser el primer gobierno de España, de todas las comunidades autónomas, que estamos, falta simplemente un informe técnico, en firmar un acuerdo de colaboración con el Colegio de Notarios de Canarias, por el cual nos vamos a, digamos, compartir información, nos van a asesorar a la Dirección General de Consumo sobre abusividad de determinadas cláusulas, y algo que va a ser novedoso, y es que cuando se formalice una escritura pública en Canarias que tenga que ver con productos financieros, habrá un cuestionario digamos, que rellenará el consumidor sobre unas determinadas cuestiones que le vamos a preguntar y que nos van a remitir los notarios de Canarias a la Dirección General de Consumo, con lo cual vamos a tener una herramienta, por lo menos de información, que es pionera, que es la primera en España, que nos llamaron locos de algún lado cuando la hemos empezado a hacer, pero siempre alguien tiene que abrir el camino, y ese es el gobierno de Canarias el primero en hacerlo en toda España. Así que, por parte, en principio, lo que les quería comentar. Muchas gracias. Don José Miguel Velázquez. Buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación a nuestro colegio notario. Y bueno, en la misma línea en la que ha actuado mi predecesor, don Gustavo Matos, pues manifestar que efectivamente la lucha contra los abusos, las cláusulas abusivas de los contratos bancarios no es nueva, no viene de la sentencia del Tribunal Supremo de la Cláusula Suelo, no viene de la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo de marzo de este año, en la cual, como ha manifestado y muy correctamente, ha puesto o le ha subido los colores a la legislación española, al gobierno español, porque limitaba muchísimo la defensa del consumidor a la hora de defenderse ante los tribunales de justicia frente a ejecuciones hipotecarias o demandas o acciones judiciales que presentaban las entidades bancarias frente a sus clientes, cuando en muchísimas ocasiones, por determinadas circunstancias, no podían cumplir con el pago de sus créditos, el pago de sus préstamos, no solamente hipotecarios, sino también préstamos mercantiles, préstamos personales, tarjetas de crédito. Y evidentemente la legislación española era muy parca, era muy corta, muy escueta a la hora de poder defenderse frente a este tipo de acciones judiciales. Y efectivamente la lucha viene de hace muchísimos años. Una de las primeras sentencias que evidentemente frenaron los abusos de la banca fue en el año 2000, sentencias de la Audiencia Judicial de Madrid, por ejemplo, que eliminó o declaró nula la cláusula del redondeo al alza en los préstamos hipotecarios. Evidentemente eso marcó un hito, un antes y un después en la protección del consumidor frente a los abusos de la sistema bancario. Pero evidentemente la lucha no ha acabado aquí, y la lucha continúa, porque no se piensen ustedes que por el hecho de que esta sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de este año, que ha manifestado que la cláusula suelo de las escrituras hipotecarias es nula, por un lado lo somete a un condicionante, y es que haya falta de transparencia. ¿Qué significa que haya falta de transparencia? Significa que las entidades bancarias no hayan informado adecuadamente a sus clientes sobre la inclusión de esta cláusula en sus hipotecas. Y evidentemente no todas las entidades bancarias se han resignado a cumplir con esta sentencia. Por un lado, las entidades que han sido afectadas por esta sentencia, hablamos del Banco Bilbao Vizcaya, hablamos de Caixa Galicia, que es actualmente Nova Galicia Banco, y hablamos de la entidad Cajamar, ya se han apresurado a presentar ya un incidente de nulidad de actuaciones, y no están conformes con esa sentencia, ni tampoco con el autoaclaratorio. Se resisten a aplicar la sentencia, aunque ya han anunciado por todos los medios que van a eliminar la cláusula suelo, pero no van a retroceder, no van a devolver ni una sola cantidad, porque la propia sentencia, como muy bien también acaba de manifestar don Gustavo, pues deja mucho que desear. ¿Y por qué? Porque trata de contentar a todo el mundo. Cuando se trata de contentar a todo el mundo, pues no contenta a nadie. ¿Por qué? Porque efectivamente sí, la cláusula suelo es nula, se falta transparencia, pero también para preservar el orden socioeconómico a nivel nacional, pues no vamos a permitir o no vamos a obligar a las entidades bancarias a que devuelvan las cantidades que han ido cobrando por la aplicación o por la inclusión indebida de esa cláusula. Y sin embargo,
también nos encontramos con la situación de que los juzgados mercantiles, a nivel nacional, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, siguen declarando la nulidad de la cláusula suelo y obligan a las entidades bancarias a devolver esas cantidades. ¿Y por qué? Porque están diciendo una cuestión muy clara, y es que una sentencia, por muy del Tribunal Supremo que sea, no puede anular una ley. Y esa ley no es otra que el artículo 1303 del Código Civil, que dice que cuando se declara la nulidad de un contrato o la nulidad de una determinada cláusula contractual, los efectos de la nulidad son claros, que es que las partes tienen que retrocederse todas las prestaciones. Y por lo tanto, evidentemente ya hay una especie de cisma o contrasentido entre lo que ha dicho el Tribunal Supremo y lo que están diciendo los juzgados mercantiles, que con posterioridad, y estamos hablando de sentencias de junio de este año y de julio de este año, la última del día 22 del juzgado mercantil de Cáceres, de Alcaide, que manifiestan, por un lado, que evidentemente la cláusula suelo es nula, primero porque no es una condición esencial del contrato, es una condición general, una condición general de la contratación, y que por lo tanto no ha sido negociada individualmente por el cliente con su banco, ha sido impuesta por el banco. Y por lo tanto, si la propia entidad bancaria manifiesta que la ha pactado libremente con el cliente, tiene que demostrarlo al banco. Y no vale simplemente con que le haya facilitado una oferta vinculante previa o que dicha escritura hipotecaria se haya leído ante un notario, dando con el beneficio de la fe pública notarial, porque evidentemente eso no garantiza en ningún momento ni acredita que la entidad bancaria haya informado correctamente a su cliente de la inclusión de esa cláusula y además se haya cerciorado de que el cliente ha comprendido lo que significa esa cláusula. Y por lo tanto, como ya acabo de indicar, la lucha continúa. Pero es que no podemos limitarnos a la cláusula suelo. Es que, bueno, en el tema de la mesa de reunión hablamos de las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. Es que hay unas cuantas más. La propia sentencia del Tribunal de Luxemburgo manifiesta, no entra en la cláusula suelo. Bueno, sí entra en la cláusula suelo, pero también habla de los intereses de demora que aplican las entidades bancarias y esas cláusulas. Algunos te rayan el 24, el 25, el 29% de demora. También hablamos del famoso pacto de liquidez. ¿Qué significa eso? Significa que en el hipotético supuesto de que un cliente que no pueda pagar sus cuotas de hipoteca y se vea ante la necesidad de ser demandado ante un juzgado en una ejecución hipotecaria, se tiene que someter, porque lo dice la escritura, al precio que le imponga el banco como de ejecución. Es decir, usted no solamente me debe las cuotas que me he impagado con los intereses de demora que yo le he impuesto, sino también soy yo quien hace la liquidación y yo soy quien la aporta al juzgado. Y usted no tiene defensa posible sobre eso. Y por otro lado también, incluyéndose también dentro de esa cantidad que se reclamaban los gastos y costas judiciales de los abogados y procuradores de las entidades bancarias, que se incluían también dentro de la cantidad que se reclamaba. Gracias a la sentencia de Luxemburgo, eso pues se ha venido abajo y ha obligado al legislador español a modificar la legislación en el sentido de que ya los intereses de demora en los préstamos hipotecarios no pueden superar el 3 veces el interés legal del dinero. Es decir, si actualmente estamos hablando de un 4% anual, pues como máximo un 12% serían los intereses de demora. Y en segundo lugar, que también modifican, se consigue modificar tanto la ley de enjuiciamiento civil como la ley hipotecaria para que se permita a los consumidores, cuando reciben una demanda de ejecución hipotecaria, poder defenderse. Hasta hace, como quien dice, 2 meses, hasta la ley, la última reforma de mayo de este año, lo único que se permitía cuando un cliente era demandado judicialmente y era ejecutado hipotecariamente, la única defensa posible que tenía era que o he pagado, no había otra defensa posible. Ahora no, ahora puede invocar que hay cláusulas abusivas dentro de la escritura de su hipoteca. Y eso, por lo tanto, hay que invitar y hay que convencer a los clientes que revisen sus hipotecas, que revisen sus escrituras, que revisen sus contratos porque están llenos de cláusulas abusivas. Por lo tanto, no podemos caer en la mentalidad, lamentablemente muy común hasta hace muy pocos años, de que el banco nunca se equivoca. Es decir, si múltiples ponencias que yo he impartido a asociaciones de vecinos, a grupos de consumidores, en las cuales todos ellos tenían clarísimo que cuando entran en cualquier comercio, un supermercado, una zapatería, una tienda de electrodomésticos, tienen claro que quieren ser bien atendidos, y si no se encuentran bien atendidos o consideran que el servicio que se les ha prestado no es el correcto, inmediatamente ponen una reclamación. ¿Por qué cuando entran en una entidad bancaria no ocurre lo mismo? ¿Por qué entran en una entidad bancaria pensando que van a pedir un favor? Porque me van a dar un préstamo. Perdonen ustedes, pero es que un préstamo es un producto.
un producto comercial como cualquier otro, y el cliente, el banco no me está haciendo ningún favor. El banco se va a lucrar con ese préstamo que me está dando porque yo se lo devuelvo con intereses. De tal manera que a la finalización de ese préstamo o de esa hipoteca, si hablamos de hipoteca, cuando finalizan los 20, 30, 35 o incluso 40 años a los que yo me he comprometido con el banco a devolver unas cuotas, resulta que al final yo he pagado 2 casas. Por lo tanto, yo lo que invito desde este foro es que la gente se anime a reclamar. Que no vayan con la mentalidad de que realmente es una estrategia utilizada por la banca durante muchísimos años y con muchísimo éxito de que, oiga, esto es así, usted ha firmado con nosotros estas condiciones, lo toma o lo deja y nosotros no nos equivocamos. No, eso es incierto. Se puede reclamar, se debe reclamar y no solamente con respecto a préstamos hipotecarios, sino a cualquier otro producto bancario en el cual el cliente considere que no ha sido debidamente informado por su banco, de toda la vida, por su banco de confianza, de qué producto le están vendiendo, qué riesgos tiene ese producto, qué riesgos asume y qué información se le da. Y a partir de ahí, pues, que inicie las reclamaciones que sean necesarias. Bueno, finalizo aquí esta pequeña intervención y doy paso ya a todo. Sí, muy buenos días a todos. Bueno, está claro que con los expertos que tenemos en esta mesa, con amplios conocimientos desde el punto de vista jurídico de las cláusulas hipotecarias, pues quizás yo como diputada del Parlamento, dado que no soy jurista, mi profesión es la de economista, quiero más centrarme en la influencia positiva que para la familia puede tener el que dentro de los subcontratos hipotecarios existan algún tipo de estas cláusulas abusivas, sobre todo a raíz de las sentencias tan importantes desde mi punto de vista y que ya han sido mencionadas aquí, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo de 2013 declaraba que la normativa española que impedía a los jueces suspender los procedimientos de desahucio era contrario al derecho comunitario, y la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo que declara la nulidad de la cláusula suelo que se acaba ya también de mencionar. Está claro que de la sentencia del Tribunal Supremo hay ya ahora mismo un beneficio importante para todas aquellas personas que tienen contratada un crédito hipotecario con cláusulas abusivas, que es la reducción de su cuota. Ya veremos si, como nos acaba de decir el anterior ponente, pues esto puede ir un poco más allá. A mí sí me gustaría también dejar ya una pregunta sobre la mesa, y es si de algún modo esta sentencia, aunque solo sea para estos bancos, puede significar un revulsivo dentro de los jueces de toda España para que empiecen hombre, tienen que ser denuncias a nivel privado, pero que animen a las personas con las que están llevándole su problema o su denuncia, en este caso los propios abogados, y que los jueces se vean implicados por esta sentencia. Luego, otro de los beneficios que para mí, creo que para mí como representante de la ciudadanía en estos momentos, como miembro de este Parlamento, como diputada, es el que más me preocupa, que es el caso de los desahucios. Por eso yo creo que una consecuencia de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, donde se declara que es contraria a derecho la posible paralización de los jueces ante los desahucios, pues creo que es la que en realidad habría, o me gustaría que en esta mesa más se destacara y se discutiera, ya que en Canarias en estos momentos sabemos que hay en orden, bueno, que se han producido del 2008 al 2012 más de 10.000 desahucios, o sea, más de 10.000 personas que se han quedado sin vivienda, lo que es un verdadero drama social. Y
que alcanza tintes verdaderamente dramáticos cuando se da el caso que además esa vivienda de la que son desahuciados es su vivienda habitual y permanente, que con lo que estamos viendo que los sectores más castigados por la crisis económica no solo se están viendo privados del empleo, sino también perdiendo su vivienda, y que encima tienen que seguir pagando la deuda de por vida de ella, por no existir la dación en pago de nuestra legislación. En la última ley aprobada por el gobierno del Partido Popular, la ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y la reestructuración de la deuda pública y el alquiler social, se hizo un medio gozo de aprobar una dación en pago, pero que se le pone tanto requisito y se deja en manos de que sea la banca al final el que decide si la da o no, que no está teniendo ninguna validez, creo yo, que si alguno de los expertos en los temas que hay aquí cree lo contrario, pues también me gustaría que incidieran en eso. Y la situación es más grave aún todavía en el tema de los desahucios cuando estos créditos están avalados, porque todos tenemos en la retina las imágenes tan dramáticas de los últimos meses en televisión, donde vemos que no se está quedando sin vivienda solo la familia de la persona desahuciada, sino también de sus padres, que en algunos casos son simples pensionistas y que están perdiendo sus viviendas también por haber avalado las hipotecas de sus hijos o poniendo casos concretos, ¿no? Y por otro lado, mientras tanto vemos como las administraciones públicas estamos permitiendo o no debemos seguir permitiendo, y es aquí creo que es donde ya tenemos que empezar a poner un granito de arena, y creo que el decreto de Andalucía con relación al tema de paralizar los desahucios, que se va a reincorporar en Canarias en la modificación de la ley de vivienda, va a ser un granito de arena para que estas cosas no se sigan permitiendo por parte de las entidades financieras, que ya aquí se ha hablado de ello, ya que han recibido fondos públicos y que para su saneamiento, con lo cual hemos sido y estamos siendo los ciudadanos los que las estamos reflotando, y ellos, apoyándose precisamente en estas cláusulas abusivas, siguen procediendo al desahucio sin ofrecer ninguna salida a miles de familias. En el caso de Canarias ya hemos dicho que son más de 10.000 personas las que se han visto en esta situación en estos años de la crisis. Y mientras tanto no es que vemos que la banca, porque claro, aquí se dice que si esto, que era lo que dijo el anterior ponente, que se está poniendo se va a poner con estas pocas conquistas sociales, se va a poner en peligro el sistema. Yo creo que esto no se lo cree nadie, no se lo cree ningún economista. Yo soy economista, por supuestísimo que no me lo creo, y yo creo que aquí lo que se está defendiendo es otras cosas y otros intereses concretos que si quieren entramos en el debate. Y bueno, siguen obteniendo miles de millones de euros de beneficios, muchas de ellas, y encima el stock de viviendas con el que se están quedando no lo están incorporando al mercado del alquiler. De ahí la importancia que los poderes públicos actuemos y que pongamos todos los mecanismos que nos permite nuestro marco constitucional para corregir todos estos desequilibrios injustos que tiene el sistema que vivimos, en el actual sistema de mercado. Nosotros desde el Parlamento no tenemos potestad, porque no tiene Canarias las competencias para modificar las leyes como la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, etcétera, porque son competencias del gobierno del Estado, pero sí hemos hecho nuestros deberes al respecto, pienso yo. Así hemos presentado 3 proposiciones no de ley. La primera de ellas fue presentada al principio de la legislatura por el grupo mixto, las 3 han sido apoyadas por mi grupo parlamentario, por el grupo nacionalista, que como saben pues, está formado por Coalición Canaria, PNC y el Centro Canario Nacionalista.
En esta, que fue presentada por el grupo mixto, ya se planteaba la reforma, o bueno, era solicitar al gobierno del Estado que si llevase a cabo la reforma de la ley hipotecaria y la de enjuiciamiento. Aquí solo hablaba de la ley hipotecaria, incluyendo la dación en pago, incrementando la cantidad considerable inepagable de las nóminas y pensiones de los afectados en este caso. Esta solo tuvo una enmienda del Partido Popular, al final se aceptó. Yo me imagino, no está aquí el compañero diputado del grupo que fue el que defendió esta proposición no de ley, pero me imagino que fue en aras de consenso. Yo creo, para mí, que fue un error porque se descafeinó, sobre todo lo que se exigía, que para mí era principal, como era el tema de que se produjese una modificación de la ley hipotecaria para recoger la dación en pago. La enmienda del Partido Popular fue que se dejase, que se dejase a ver, la voy a buscar porque la del Partido Popular ellos decían que se incluyera el derecho a poder contratar por los ciudadanos que lo deseen préstamos con dación en pago, con lo cual no tiene nada que ver con que se modificase la ley hipotecaria y se estableciese la dación en pago, como nosotros, el resto de los grupos políticos, consideramos que es la misma que pedían en la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados y que tampoco fue aprobada por el partido, en este caso que podía ser lo que eran los parlamentarios del Grupo Popular en el Congreso. La segunda PNL iba también en el mismo sentido, pues se pedía como un gran acuerdo social, solicitando al gobierno del Estado, claro, y que se tuviesen en cuenta para la reforma legislativa las proposiciones propuestas en una proposición de medidas contra el desahucio, sobre el sobreseimiento y la insolvencia, que era una proposición no de ley que había presentado el Partido Socialista en la Corte General y que iba en el mismo sentido. Y luego ya una tercera, que esta fue presentada por mi grupo en solitario, y también pedíamos que se modificara, o solicitara al gobierno del Estado que modificara la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria, para recoger la dación en pago, para paralizar los desahucios y el establecimiento de un alquiler social, en las mismas líneas que lo que planteaba la ley de iniciativa popular. También pedíamos una modificación del Real Decreto Ley 27 de 2012 de 15 de noviembre, donde se ampliara el umbral de exclusión social al que debía cumplir la familia para poderse acoger a las medidas que se especificaban, porque son muy restrictivas y se está viendo, se está comprobando que no están dando resultados. Pedíamos también que se ampliara un fondo de vivienda para que parte del stock inmobiliario que se están quedando los bancos y los que han pasado al Sareb o el Banco Malo, pues se pongan lo mismo, y bueno, y otra serie de medidas que no vamos a entrar porque se hace un milagro. Y nada, pues a eso, que ahora nos queda una etapa, porque así se ha comprometido el gobierno, que es traer en el próximo periodo legislativo el proyecto de modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, donde se va a incluir, porque va a ser adaptado, claro, a Canarias y a eso, pero se incluye en gran medida lo que recoge el decreto andaluz. Ya el Partido Popular ha dicho que va a pedir la inconstitucionalidad del decreto andaluz. Los parlamentarios populares en Canarias han pedido al gobierno que retire la ley, o sea, que la retire, ¿no? Porque aún todavía no ha entrado el Parlamento, pero ya fue aprobada en el Consejo de Gobierno, y
y ya pasó el plazo de exposición pública. El gobierno tiene el firme compromiso de que la va a traer y creo que es un debate que tenemos para los próximos meses. Muchas gracias. Don José Alberto Rodríguez Pérez. Bien, muchas gracias, don Alfonso. Mi agradecimiento a esta iniciativa, a la promoción de la organización que vas a presidir y desde luego auguro una buena colaboración con Oxfam, que está haciendo y desarrollando al cabo del tiempo, podemos decir ya, una interesantísima y muy efectiva labor en favor de los consumidores y usuarios de productos bancarios. Si excepcional por crítica es la situación actual, lo era también la situación en la que la bonanza económica reinaba entre nosotros hace unos años. Pues bien, de aquella época en la que también convivía una gran alegría crediticia, por tanto, los polvos de aquella alegría crediticia, pues vienen estos lodos. En un momento en que en este país era más fácil comprar un piso que una nevera, prácticamente. Yo creo que esta crisis acuciante, por un lado, esta elevada tasa de paro que también convive con nosotros, una importante reducción o bajada de ingresos de las familias y problemas lacerantes por no poder hacer frente a las cuotas hipotecarias nos está a todos llenando de tristeza y desde luego a muchas familias está produciéndoles un grave quebranto social, anímico y desde luego económico. Este problema, es verdad, se ha dicho ya, tendría que haber sido afrontado con corresponsabilidad por las propias personas afectadas, por los organismos reguladores y también por parte del Estado, como no, que falló en sus mecanismos de control y también por las propias entidades financieras que se volvieron locas otorgando una serie de créditos con mucha alegría. Llevábamos hasta el momento del hito de la aprobación de la ley de reforma hipotecaria de este mismo año, de hace muy pocos meses, llevábamos yo creo que como 20 años de retraso en lo que al tratamiento correcto en defensa de los derechos de los consumidores en materia de cláusulas abusivas se trata. 20 años de retraso son muchos, desde luego, y son muchísimas más las personas que se han visto seguir un procedimiento judicial en su contra aplicando estas cláusulas abusivas. Mencioné antes, efectivamente, la ley. El Gobierno de la Nación, recientemente, después de que pasara por su trámite en las Cortes Generales, ha visto la luz la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los derechos hipotecarios. Pues bien, déjeme decirle que se trata, sí, de una ley insuficiente, pero en todo caso se trata de una buena ley, que da un paso de gigante, a mi juicio, para la protección de los deudores hipotecarios respecto de lo existente hasta ese momento, anteriormente. El texto, hay que decirlo, fue la suma de varias iniciativas.